Este video junto con el derecho serán un poquito rápidos, así que me disculpo si no se me llega a entender o si me faltó algo. Así que empezando con el primer tema, tenemos la mini ficción, que según el mundo baladés, pues no debe de excederse a los 17 renglones o los 3 cuartos de cuartilla, se debe escribir con malicia y pues debe tener ingenio, es decir, la minificción es la gracia de la literatura. En sí mismo no tiene reglas, al igual que cualquier texto moderno o experimental. Sin embargo, debe contar con la ironía, que ya lo vimos en las figuras retóricas, la intertextualidad, donde el escritor incursiona en ideas, obras de otros autores, sea la propia realidad de lo que escribieron, y deben ser lúdicas, es decir, jugar con ellas. Un ejemplo muy rápido, pues sería, y cuando desperté, el dinosaurio seguía ahí. Punto. Es decir, el dinosaurio estaba desde antes que el personaje se hubiera ido a dormir, o lo estaba soñando, o qué pasó ahí, es decir, nos deja esa intriga. Texto dramático, es decir, la base del teatro, cuyo fin es la representación. Por lo tanto, es una de las ramas de las artes escénicas. ¿Qué me está diciendo aquí de antemano? Que las obras de teatro pueden ser distintas, aunque el texto sea igual, los directores de obra pueden moldearlo a su gusto. Teatro viene de teatrón, que significa mirar, y tenemos a Talia, la musa de la comedia, y a Melpómene, musa de la tragedia, que posteriormente veremos que estas son las divisiones mayores del teatro. Empezamos con la estructura. Tenemos la división, que es en actos, o las divisiones mayores. En el teatro clásico, pues nada más poseemos un acto. En el barroco lo llamaban actos jornadas. En Shakespeare lo utilizaba 5 actos. Y en el siglo XXI, pues nada más tenemos un acto o microactos. Los cuadros son los cambios de lugar y las escenas son la entrada y salida de personajes. Por lo tanto, una obra puede tener un acto, pero varios cuadros dependiendo del lugar. Es decir, podemos cambiar de una casa, una escuela, al lugar de trabajo, etc. Los modos discursivos, pues tenemos tres: el diálogo directo, es decir, el más común; el monólogo, que es cuando va hablando una persona, sin embargo interactúa con los espectadores; y por último, el soliloquio, que es el propio pensamiento. Es como si nosotros estuviéramos viendo a una persona reflexionar dentro de su propia cabeza. Por lo tanto, no existe el narrador en este caso, ya que los mismos personajes van contando la historia. Sin embargo, nosotros en el texto, en lo que está escrito, tenemos las acotaciones que están escritas en cursiva y paréntesis. ¿Qué nos van a indicar estas acotaciones? Pues el elenco, los personajes que participan, el vestuario, los efectos especiales, que si se activan tales luces, que si se activa tales sonidos. En caso de Grecia, pues teníamos las máscaras y los contornos que eran como zancos, que eran pues representar a los dioses. Y la actuación, ¿qué debe hacer este personaje mientras habla? Tal vez está moviendo un vaso, tal vez está leyendo un libro, tal vez avienta algo, o tiene que subir el volumen a su voz porque está gritando. Y por último tenemos al coro, que pues es propio de las obras clásicas, en las obras modernas no hay. Y lo que hace es explicar las acciones que no pueden ser representadas y vistas por el público, es si es el nexo o el puente entre los actores y los espectadores. Y son como la conciencia. Y por último tenemos el lenguaje. Esa es la estructura externa, es decir, esa es la forma. Ahora vamos a ver el contenido, es decir, lo que no se nos muestra explícitamente. Tenemos el tema, que es la idea central; el argumento, que es el resumen de las acciones principales sin explicación. Es decir, nada más nada cómo es la situación inicial, la ruptura, bla, bla. ¿Cómo inicia? ¿Cuál es el problema y cómo se desarrolla? ¿Termina o no? En el caso del teatro experimental. Recordemos que en el teatro experimental, pues nos pueden dejar a medias la historia. La trama son las ideas principales y responder a las preguntas de por qué, cómo, cuándo y dónde. El motivo se tiene que ver con la causa, que puede ser concreta, en el caso de que sean acciones, o abstractas como las emociones. La acción es el transcurrir de los hechos. El momento detonante es aquello que pues, mantiene el clímax. La tensión dramática es, pues, como lo dicen, tensión entre dos conflictos, entre dos fuerzas opuestas. El humorismo, pues, relajar la tensión. El ambiente, las circunstancias que rodean al personaje, es decir, la época, el mismo escenario, qué es lo que está pasando, ¿no? Todo lo físico que rodea al personaje. Y obviamente, pues, el mismo personaje. Y las ideas y valores, que son las opiniones del autor. Ahora sí, como dije anteriormente, vamos a ver cuáles son los géneros dramáticos mayores. En primer lugar tenemos la tragedia, que Teagos viene de macho cabrío. Esto significa que venía del sacrificio en las fiestas de Dionisio. Es un final sórdido y fatal, es la destrucción física o moral, ambos en el caso de la griega, y se dedica más a personajes de la nobleza, príncipes, reyes. Mientras tanto, la comedia se basa más en el pueblo, son finales felices,
Son problemas cotidianos así de burla, no hay tanto drama en este sentido. Cabe recalcar que en el caso de la tragedia, el caso de la clásica, es decir, la griega, los dioses así decidieron su final. Mientras tanto, en la actualidad se refiere más al albedrío y la responsabilidad del propio personaje. Y por último tenemos el drama, que es el apego más a la realidad, es decir, combina tanto la tragedia y la comedia con un final desgraciado y se apega más a la realidad. Subgéneros son demasiados, vamos a ver algunos. Autosacramental, que viene verso en un solo acto, es de la eucarística. Tenemos a Calderón de la Barca, con un ejemplo que sería La vida sueño. Tenemos a Soy Juana y todo lo que sea el barroco en general. El sainete, un acto, costumbres y hablar popular y tiene un tono jocoso. Entremés, un acto cómico y popular, se expandió más con siglo de oro español, principalmente Miguel de Cervantes. La ópera, pues ya sabemos que es canto y poesía, nació en Italia en el siglo XVII, y tenemos a Rossini y Wagner. La farsa, que es muy satírica y exagerada, es decir, literalmente sería como nosotros intentando actuar en este momento. Sin embargo, a nivel profesional, su punto es entretener y hacer reír. Y por último tenemos la zarzuela, que si en las costumbres populares se canta y se recita, se parece a la ópera, pero es más respecto al baile, al movimiento, no tanto a la esencia o lo que está intentando transmitir la música. Y por último tenemos la poesía. ¿Cómo se clasifican los versos según sus aspectos? Pues bueno, tenemos el tradicional que tiene métrica, ritmo y ritma. En el verso blanco nada más tenemos métrico y ritmo. En el caso de la rima desaparece y en el verso libre solamente es el ritmo. ¿Cuáles son algunas rupturas de la forma? Tenemos el haiku, que en este caso llegó a México gracias a José Juan de Tablada, fanático de la cultura de japonesa, y murió después unos días en 1945 tras un infarto. Pues lo común consta de versos libres y habla principalmente de la naturaleza, la vida cotidiana, el tiempo. Algunos ejemplos, como vemos aquí, serían las hormigas. Breve cortejo nupcial, las hormigas arrastran pelatos de azahae. Estamos hablando de una boda. Heroísmo. Triunfante, perrito fiel, a tu ladido huye vencido el tren. Es decir, lo que está pensando el perro de, jaja, le daré al tenis, se escapó de mí, soy todo un... Los sapos, trozos de barro, por la senda en penumbras salen los sapos. Es decir, está utilizando trozos de barro, que es una metonímia para referirse a los sapos. También tenemos al caligrama, que es hacer los poemas en base a la forma del objeto del que estamos hablando. El epigrama, que ocupa los elementos de la poesía tradicional. Composición poética que se basa en lo festivo o satírico. Inscripción de una tumba o escultura. Según Juan de Iriarte, si lo define a través de un mismo epigrama, a la abeja semejante para que causa placer, el epigrama de ser pequeño, dulce y punzante. Un ejemplo sería este. Dice don Luis que me ha escrito un soneto y digo yo que sí, que si don Luis lo escribió, sea un soneto maldito, a las obras los emito. Luego el poema se vea, más nadie que escriba crea, mientras más no se cultive, porque no escribe el que escribe versos que no hay quien los lea. Y como vimos, en este caso es algo satírico, se está mandando una directa a otra persona. La poesía en prosa, como su nombre lo dice, pues está escrito en prosa, en los párrafos típicos, como escribimos naturalmente. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, el de Platero y yo. Y por último teníamos los poemínimos, creados por el poeta guanajatense Efraín Huerta. Creo que cada poema es un mundo, una galaxia, por lo tanto el poemínimo es una mariposa loca. Si vemos algunos ejemplos, tenemos del dicho al hecho, hay mucho trecho. En este caso, en lugar de decir hecho, dice lecho. Hasta ayer comprendí por qué el maíz siempre está muerto de brisa, en lugar de decir risa. Ay, poeta, primero que nada, me complace enormemente ser un buen poeta de segunda, de tercer mundo. Esto sea un resumen muy rápido de estos temas de literatura, así que les recomendaría que lean por su cuenta los ejemplos de cada uno de estos. Y sin más que decir, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.